Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros, bienvenidos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a revisar algunos salmos de la palabra de Dios. Y quiero invitarte, por favor, inclina tu rostro ahí en tu casa y vamos a hacer una oración y empezamos a revisar algo. Bendito Padre, te damos gracias por la palabra que tú tienes para nosotros en este tiempo. La recibimos con todo nuestro corazón y te pedimos no solamente entenderla, sino guardarla y, Señor, que dé fruto en nuestras vidas. Padre, necesitamos de ti. No permitas que hable el hombre, háblanos tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y te damos muchas gracias. Amén. Bueno, quiero comentarles, vamos a iniciar una serie de estudios sobre los salmos. En esta ocasión vamos a revisar el Salmo número 27 y quiero hacer un poquito de historia en relación a esto. Es un salmo que escribe David y se entiende que David lo escribe en un tiempo muy difícil de su vida. Él siente la persecución del rey Saúl, muy fuerte. Así es de que él de alguna manera manda a traer a su familia, y este salmo, los historiadores dicen que se produce en el tiempo en el cual David sale con su padre y su madre de la cueva de Adulam y se dirige a Mizpa de Moab para poder estar en otro reino que ya no es Israel y poder de alguna manera brindar cierto abrigo, cierta protección a su familia. Indudablemente que David era un hijo muy querido, él quería a sus padres y sus padres lo amaban mucho a él, y yo creo que era un tesoro su familia, y él buscaba un refugio en ese tiempo tan difícil. Y creo yo que acomoda muy bien a nuestro tiempo que estamos viviendo. Hay seres queridos que quisiéramos que no fuesen tocados, nuestros padres, ¿verdad?, que de alguna manera pues tienen por la edad más susceptibilidad a poder ser víctimas de COVID con resultados desastrosos, y entonces yo creo que es un tiempo en el cual mucha gente está viviendo con temor, sobre todo para las gentes grandes, ¿verdad? Y yo creo que vamos a tener enseñanza importante de la palabra de Dios en esos tiempos. David escribe este salmo maravilloso que yo creo que muchos hemos repetido en nuestros momentos más difíciles de la vida. Hemos volteado para recitar este salmo. Muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Y se inicia, ¿verdad?, diciendo: Jehová es mi luz. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Es una declaración de fe de David. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hay una confianza en el Señor, ¿verdad?, de David. Y dice, inicia como todas las cosas buenas, ¿verdad? Inicia con esta palabra, el nombre de Dios, que puedes ponerle ahí como Jehová o como Señor o como Dios. Dice, Jehová es. Yo quiero detenerme allí en esta frase, Jehová es. ¿Por qué dice así David? Bueno, la palabra de Dios, como siempre hemos visto, es muy profunda. No dice Jehová fue o Jehová será, sino Jehová es. Y eso te indica que Dios es existencia presente en todo momento a través de las edades. Por eso David dice Jehová es. No dice será, no dice fue, Jehová es. Alguna ocasión Moisés quería saber el nombre de Dios, había sido encargado por Dios, le estaba diciendo: ¿sabes qué? Vas a sacar a mi pueblo, como tú lo sabes. Y Moisés dice: bueno, voy a ir, les voy a decir a los israelitas que tenemos que salir de ahí para adquirir la tierra prometida por nuestros patriarcas. Lo entiendo muy bien, pero dime cuál es tu nombre para decirles quién me manda. Y el Señor le dice: yo soy el que soy. Eso quiere decir que Él es existencia perpetua, permanente. Y entonces David en este salmo inicia de esta manera y dice: Jehová es mi luz, dice. Esto es algo importante. La primera declaración que dice es: Jehová es mi luz. Y quiero detenerme tantito, perdón, porque este versículo es muy profundo, no lo podemos brincar tan rápido,
¿verdad? Jehová es mi luz. ¿Verdad? Necesitas luz en todo momento de tu vida. No eres capaz de entrar en una cueva a oscuras. ¿Verdad? Tendrías temor, ¿no? No sé si lo que encuentres es una víbora o es un león o es un lobo, no sé. Entonces necesitas luz para poder entrar en ese lugar oscuro. Yo creo que es importante la luz en nuestras vidas. Y David empieza diciendo: Jehová es mi luz, ¿verdad? Esto es algo importante, ¿verdad? En una ocasión se quiso construir un edificio para ciegos y se dijeron, bueno, los arquitectos diseñaron el edificio, dijeron, pues es gente invidente, vamos a ponerle pocas ventanas, solamente su ventilación normal, pero pues es para gente que no ve, entonces no hay necesidad de ponerle mucha iluminación. ¿Y cuál fue su sorpresa, verdad? Que este edificio tenía ahí los invidentes y ellos se estaban enfermando continuamente. Entonces llegaron a la conclusión por los estudios médicos que era un lugar muy insalubre, que de alguna manera necesitaba luz. Los médicos saben que donde entra el sol, dicen ellos, no entra el doctor. Así es de que bueno, esto es algo importante porque la luz contiene rayos ultravioleta, infrarrojos y muchas otras gamas de luces que eliminan virus y que eliminan bacterias. Entonces, donde entra el sol, no entra el doctor. Los arquitectos tuvieron que abrir boquetes ahí para poder instalar ventanas, aunque era gente invidente. Esa es la importancia tan tremenda de la luz. Así es de que no solamente propicia la luz, cuando David está hablando de la luz, no solamente está hablando una luz del sol, sino está hablando luz para su alma, luz para su entendimiento. La luz es muy importante, ¿sí? La luz, de alguna manera, es símbolo de pureza, es símbolo de inteligencia, de conocimiento, es símbolo de santidad. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Acuérdate de eso. Entonces esto es importante. El versículo número 1 contiene todas esas afirmaciones del Señor. Y David dice: Jehová es, ¿qué dice? Jehová es, dice, mi luz. Y bueno, a lo mejor en un camino tenebroso en el cual tú estás transitando, necesitas la luz del Señor. No sabes qué va a pasar contigo, con tu trabajo, con tu familia, con tu negocio. Pensabas invertir en algo y no tienes la luz que necesitas. Y este día yo te puedo decir con seguridad: Jehová es tu luz, el Señor es tu luz. Y luego la siguiente afirmación tiene 3. La segunda es: Jehová es mi salvación. ¿Y cuántos de alguna manera en esta plaga que tenemos ahora, en esta pandemia, hemos pedido la protección del Señor? Y le hemos dicho: Señor, dame tu salvación, protégeme, protege a mis hijos, protege a mi esposa. Necesitamos protección para la iglesia. No solamente es salvación de enemigos físicos, sino en ocasiones es salvación de enemigos que nosotros no vemos, ¿verdad? Y ahí están también los ataques del enemigo. Y necesitamos protección. Acuérdate, el Padre nuestro dice, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza también con Dios. Padre nuestro, dice, que estás en los cielos. Y lo primero que debemos de considerar es al Señor en nuestras vidas. También el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles: ustedes son la luz, ¿verdad?, del Evangelio. Y yo creo que es importante que nosotros meditemos, necesitamos luz. El salmista, en ese momento tan crucial de su vida, que se sentía perseguido, él clamó al Señor a través de ese salmo y dice: Jehová es mi luz, ¿ah?, y mi salvación. Dice ahí: ¿de quién temeré? Si Dios es tu luz y Dios es tu salvación, entonces fácilmente puedes tener confianza en Él y decir: ¿de quién temeré? La pregunta es retórica, porque ya de alguna manera la respuesta la había dicho. ¿Por qué hace esta pregunta? Para afirmar lo que él creía. Él creía en un Dios que era su luz en ese momento de tanta tiniebla,
y también era su salvación. Y la tercera y última afirmación del versículo dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. Oh, qué hermosa afirmación. Muchos creen en su fortaleza física y dicen: a mí no me va a dar esa pandemia, no voy a tener problemas con ella. Pero este hombre no confiaba tanto en su grandeza o en su salud física, ¿verdad? Era un gran guerrero, ¿verdad? Pero no decía: mi fortaleza está en mí. Él decía: Jehová es la fortaleza de mi vida. Yo creo que debemos también de entender nosotros que la fortaleza nuestra, tanto física como económica y espiritual, no es nuestra, es del Señor. No confiaba en el dinero, no confiaba en la fama. Él volteó al cielo y dijo: Jehová es la fortaleza de mi vida. Dale un fuerte aplauso al Señor por esta sabiduría que tiene la palabra de Dios. Y vuelve a hacer la misma pregunta retórica: ¿de quién temeré? Si el Señor es nuestra fortaleza, ¿habrá algo más grande que el poder de Dios? Claro que no. La confianza en el Señor vence el temor, vence el miedo, puse ahí. Es la fortaleza de nuestras vidas. He encontrado mucha gente en este tiempo que está temerosa y sabes, creo que se ha exagerado. La televisión, los medios, los gobiernos, la ONU y la OMS están enfocados en meter miedo en la población. ¿Sí? Yo estoy completamente convencido que debemos de cumplir con las medidas sanitarias elementales, necesarias. Pero no estoy de acuerdo en estar infiltrando en el mundo un temor exagerado como el que propone la ONU o la OMS o los gobiernos. Desgraciadamente, las televisoras, algunas de ellas, están enfocadas a meterle miedo a la gente. Y yo te quiero decir, estadísticamente hablando, se mueren más de una gripe normal que del COVID-19. Y reto a estadísticamente, la comprobación está hecha. ¿Sí? Así es de que se mueren más de SIDA, se mueren más de abortos que de COVID. ¿Sí? Como alguna ocasión les traje a ustedes una gráfica de esto. Es una pandemia más bien de temor que ha fracturado la economía de nuestro país y del mundo. Yo creo que es necesario como cristianos echar afuera el temor. Vamos a ser limpios en nuestras personas, nuestro aseo personal, nuestras costumbres. Vamos a tener que tomar en cuenta todas esas medidas higiénicas y dietéticas. Pero el temor no es de los cristianos. ¿Sí? Nuestra fortaleza no es nuestro físico. Nuestra fortaleza viene de parte del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor por estas afirmaciones de este día. Y el salmista sigue hablando, ¿sí?, del temor y quiero puntualizarte estas 5 afirmaciones. El temor puede ser al fracaso, puede ser, ya en la actualidad tenemos muchos que están pensando en el fracaso. Hay temor hacia el peligro, hay temor al futuro, hay temor a la enfermedad y hay temor a la muerte. Mínimo estos 5 temores creo que existen en la sociedad mexicana. Muchos están pensando en el fracaso económico de sus familias y hay mucho temor en la gente, mucho temor en los empresarios, en la certidumbre para poder invertir, ¿sí? Hay temor al fracaso. Quizá tú empezaste un negocio cuando empezó esto del COVID y te veniste abajo y estás con temor, piensas, no voy a poder hacerlo, no voy a poder arrancar. ¿Sí? Déjame decirte, el día de hoy el Señor viene para decirte, saca fuera el temor. ¿Sí? El Señor es tu luz, el Señor es tu fortaleza,
El Señor es tu protección. El Señor va a estar contigo. El temor no es del Señor, como vamos a estar viendo en este salmo. El temor al peligro también es algo importante que tú tienes que identificar y eliminarlo de tu vida. El temor al futuro, pon todo en las manos del Señor y dile: tú eres mi fortaleza, tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres mi fortaleza, Señor. El futuro, el Señor lo sabe. Ni el diablo y sus demonios saben el futuro. Son mentirosos todos aquellos adivinos que piensan que van a pronosticar el futuro de un país o de una persona o de una familia. El futuro solamente lo sabe el Señor. No debes de tener temor al futuro. Tampoco debes de tener temor a la enfermedad, porque el Señor ha prometido salud para nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tampoco debes de tener temor a la muerte. Eso no es correcto. No podemos asegurar que tú o yo estemos exentos de sufrir COVID. Yo no lo puedo exentar para mí. Y a lo mejor tú tampoco puedes decirlo. Pero si esto sucediese, no tenemos por qué tenerle temor a la muerte. El Señor Jesucristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Así es de que el temor a la muerte también lo tenemos que desechar. Dale aplausos al Señor y glorifica su santo nombre. Fíjate qué resultados tan terribles tiene el temor. Te provoca, ¿sí?, debilidad en tu salud, disminuye tus defensas, paraliza la voluntad, quita el sueño, entorpece la mente y produce el fracaso también espiritual. Quiero repasar esto. Te produce debilidad en tu salud. Si tú tienes temor, ya no sales, ya los rayos del sol no te pegan en tu cuerpo, tu piel no puede sintetizar todas las vitaminas B, que son un conjunto, B1, B2, B3, hasta el 12. No puedes sintetizar otro tipo de vitaminas también, varias de ellas. Disminuyen tus defensas. Cuando estés haciendo ejercicio, entonces yo te voy a recomendar, muchos se acostumbran a correr, te voy a recomendar que te quites el cubreboca, ¿sí? El dióxido de carbono que estás exhalando lo vuelves a inspirar y está intoxicando tu cuerpo. Cuando tú estés haciendo ejercicio, es necesario que te quites tu cubreboca. Y te repito, se está metiendo a la gente de quédate en casa, está exageradamente promocionado, y creo que la gente estamos viviendo ya las consecuencias de la salud. Los médicos estamos viendo gente que está cayendo incluso en anemias, y debilitan su cuerpo. Te perjudica tu salud. El temor está haciendo daño a la salud. Paraliza tu voluntad, ¿sí? Ya no tienes voluntad, nada más estás viendo a ver qué cosa es lo que están diciendo en la televisión. ¿Cuál fue el número de muertos y el número de infectados? Paraliza tu voluntad, y eso es algo importante, ¿sí? Porque no solamente te produce una parálisis física, sino también una parálisis de tu conciencia y una parálisis emocional. Y esto es algo importante, porque la gente está sufriendo ya más por el confinamiento que por la enfermedad. También te quita el sueño, porque hacemos muchas siestas, a lo mejor como no tenemos otras cosas que hacer, estamos en casa, entonces estamos haciendo muchas siestas durante el día, y durante la noche hay gente que me ha hablado: doctor, no puedo dormir. Y entonces yo tengo que revisar su sueño y decirle: ¿estás tomando siestas durante el día? Pues hoy, como estoy encerrado, pues la verdad sí, después del desayuno, después de la comida, desde después ya no puedo conciliar el sueño. Claro que no vas a poderlo conciliar, porque has dormido varias horas durante el transcurso del día. Te trastorna el sueño, te entorpece la mente. Esto es algo importante, ¿sí? Te quita de alguna manera el entusiasmo, y este confinamiento te está haciendo mucho daño. Salte a correr, salte a hacer ejercicio. Esto es algo importante.
qué mal que cerraron las playas, porque ahí se produce el fósforo y la luz del sol purifica nuestros cuerpos. De hecho, este bicho no dura los 37 grados centígrados arriba, se muere. Entonces, no tenemos por qué estar pensando que hay virus de COVID por todos lados. La sal del mar no la puede soportar ni las bacterias, ni los virus tampoco. Así es de que no te hace daño la sal de las aguas del océano. Vete de vacaciones si es posible. Esto también te produce un fracaso. El daño te está produciendo ya un fracaso espiritual. Produce el fracaso espiritual, lo anoté ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjate lo que pasa. El enemigo ocupa tu temor, ¿sí? Te quedas en casa y quedas de alguna manera con las puertas abiertas para que el enemigo empiece a trabajar. Mete temor, te mete miedo y empiezas entonces a consumir pornografía, empiezas a consumir banalidades, sandeces, porque mucha gente está haciéndolo. Yo te estoy diciendo esto no porque se me ocurre. Estadísticamente hablando se puede medir la pornografía. No me dio tiempo de poder revisar las horas y la cantidad de pornografía que se está consumiendo, pero esto los expertos en la tecnología cibernética lo tienen detectado. Incluso te pueden decir en qué países y en qué lugares, y si se puede, a lo mejor hasta no solamente en la ciudad, sino en qué familias se está consumiendo más esto. Te perjudica y te produce un fracaso espiritual el temor. Vamos a echar fuera el temor de nuestras vidas. Decimos amén. Glorifica el nombre del Señor por saber todas estas cosas. Desarraigando el temor, ¿sí?, se produce un regreso a Dios. Vamos a regresar a Dios y vamos a renunciar al temor y vamos a examinar la vida, a profundizar en la palabra de Dios y a practicar la oración. Estos son armas en contra del temor. Yo te invito a que los incluyas en tu agenda, ¿sí? Empieza a regresar a Dios. Busca a Dios, ¿sí? ¿Qué cosa hizo David cuando tuvo temor? ¿Sí? Él miró al Señor, ¿sí? Fíjate esto tan importante. La palabra hombre viene de antro, sí, pero no antro de vicio. De ahí viene antropología, el tratado de los hombres. Y antro quiere decir el ser humano que camina con su rostro al cielo. Qué hermoso, ¿no te parece? Yo creo que tú y yo necesitamos regresar a Dios, ¿sí? Esto es algo importante. Regresa a Dios, ¿sí? Él te va a quitar el temor de tu corazón. No permitas que el temor se adueñe de tu vida. Renuncia al temor, como escribí aquí. Examinar la vida. Examina tu vida, ¿sí?, para poder desarraigar el temor. Y identifica qué es lo que qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Examina tu vida. ¿Cuánto tiempo estás dedicando para la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a la meditación de la palabra? Esto es algo importante, ¿sí? La semana platicaba con una hermana, incluso de otra iglesia, ni siquiera de la iglesia Salem, pero llegó a verme porque estaba atemorizada, ¿sí? Y en la plática pues surgió la pregunta: ¿cuánto tiempo estás leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo estás orando? Y me sorprendí. Y le dije, ¿qué? Imagínate nada más, si no desayunas, no comes y no cenas un día, ¿cómo te vas a sentir? Débil. Claro que sí. Y el enemigo hace presa de la gente cuando está débil espiritualmente. Así es que para desarraigar el temor, tienes que examinar tu vida, ¿sí?, y tienes que profundizar en la palabra de Dios y tienes que practicar la oración. De esta manera, entonces vas a desarraigar el temor. ¿Qué cosa hizo David para desarraigar el temor?
Se puso a entrenar más con sus soldados, se adiestró más. Él se puso a orar y él se puso a meditar en la ley y en los profetas. Y era un experto, ¿sí?, en la palabra de Dios. Así es que eso es lo que tenemos que hacer. En los siguientes versículos del Salmo, David empieza a hacer memoria de los triunfos que Dios le ha dado en su vida. Y esto entonces es una meditación de las experiencias que ha tenido con Dios y de la fidelidad de Dios. Y yo quiero invitarte a que hagas tú también lo mismo, ¿sí? En este tiempo que tenemos mucho tiempo, ¿va?, medita en lo que Dios ha hecho con nosotros. Te decía yo hace 8 días, pensábamos que nos íbamos a morir en un mes, ya llevamos 4 de confinamiento, ¿va?, y no nos hemos muerto. Dios nos ha sostenido. ¿Cómo? No sabemos, pero la comida abunda, la comida llega de donde nosotros no pensamos, las ayudas, y de alguna manera hemos estado pagando todos los gastos, porque los gastos no han parado. Hemos pagado luz, teléfonos, hemos pagado internet, hemos pagado colegiaturas, uniformes, etcétera. Hemos pagado muchas cosas, ¿sí? Y Dios nos ha sostenido. Así es de que medita en todo lo que Dios ha hecho contigo. Haz uso de tus experiencias pasadas. Recuerda la fidelidad de Dios. No solamente en estos últimos 4 meses, sino cuando Dios te sacó, Dios te limpió, Dios te purificó, Dios te enriqueció. Recuerda la vida con Dios. Esto es lo que contienen estos siguientes versículos. Del 2 al 6, David hace un recuento de las fidelidades del Señor. Y bueno, dice el versículo número 2, cuando se juntaron contra mí, ¿estás recordando el pasado? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, dice, ellos que tropezaron y cayeron. Sí. ¿Qué es lo que hace David en este tiempo de tanto temor que le hizo esconder incluso a sus padres? Recuerda la fidelidad del Señor y le dice en este salmo, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos, dice, tropezaron y ¿qué? Y cayeron. Sí. Haz memoria de cómo Dios te ha defendido, de cómo Dios te ha sustentado. Pensabas que ibas a acabarte enfrente de ellos, enfrente de tus enemigos, que tenían facultad de exterminarte, ¿sí? Pero aquí estamos, gracias a Dios. ¿Quién nos ha sostenido? El poder del Señor. Y dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, dice, y mis enemigos, no solamente tropezaron, sino que también, ¿qué? Cayeron. Y muchos de ellos estarán tropezando y seguirán cayendo si tienen la misma intención contra tu vida. ¿Sí? Y aquí hablamos no solamente de enemigos como son los demonios, sino también pueden ser nuestros enemigos, pueden ser las personas, pueden ser otros que envidian tu posición, quieren el lugar donde tú estás. ¿Ah? Pon tu confianza en Dios. Ahora en el trabajo se han suscitado, creo yo que esto de la pandemia ha sacado lo mejor de la gente, pero también, ¿sabes qué? Este encierro ha sacado lo peor de las gentes. He sabido gente que es calumniada en el trabajo porque lo envidian. He sabido de gente que se atreve, ¿sí? En este tipo de ausencia, ellos se presentan, los malignos, los angustiadores y los enemigos. Y desean comer las carnes, dice aquí. Él sentía que ellos eran capaces de devorárselo, de destrozarlo, ¿verdad? Pero gracias a Dios por esta oración maravillosa. Si tú pensabas que eras el único que había sufrido esto, mira, el rey no era rey en ese momento, había sido ungido, pero él estaba recordando los éxitos del Señor.
Y dice aquí en este versículo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré ¿qué? Confiado. Él ya había vencido de alguna manera a un ejército, a los filisteos. ¿Te acuerdas cómo venció al gigante? Y cómo de alguna manera Israel abatió al ejército de los filisteos. Así es que él recuerda todas estas cosas. Para estas alturas David ya sabía cómo era enfrentarse ante un ejército y sabía muy bien quién es el que puede destruir a un ejército que se levante contra ti. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Estas palabras no son de un bravucón, son de un hombre que ha tenido la experiencia de triunfar sobre un ejército. Dios le había permitido victorias a estas alturas de su vida. Así es de que a ti también el Señor te ha permitido ver cómo has triunfado muchas veces. Aunque han sido tan numerosos tus enemigos, aunque ha sido un ataque que tú piensas no vas a poder dominar, el Señor ha hecho correr a tus enemigos, ha hecho correr a los demonios del alcoholismo, de la drogadicción, de la fornicación, del adulterio. Dios se ha hecho correr a tus enemigos. ¿Quién lo ha hecho? El poder del Señor, aleluya. A lo mejor te maravillas. Ahora, ¿cómo soy capaz de rechazar esto y de despreciar aquello? Y aquello que de alguna manera me flagelaba mi conciencia, hoy me río de todas estas cosas. ¿Quién te ha dado esas victorias sobre el enemigo? El Señor te las ha dado. Dale un aplauso al Señor. Y sigue hablando el Salmo. Una cosa he demandado a Jehová, dice. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David deseaba, dice aquí el Salmo, una sola cosa, ¿sí? Lo más grande en su vida no era el palacio, ¿sí? Lo más grande en su vida no era ponerse una corona, ¿sí? Lo más grande para él era tener la convivencia con el Señor. Si amaba probablemente estar en la casa de Dios, en el templo, físicamente hablando, sí, pero también entendía que la comunión con Dios, que es a lo que se refiere, es importante para él, era lo más importante para su vida. Aunque dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, sí, para contemplar la hermosura del Señor. Sí. Cuando nosotros adoramos en la iglesia, contemplamos la hermosura del Señor, la hermosura de su santidad, la hermosura de su justicia, la hermosura de su misericordia, la hermosura de su fidelidad, etcétera. Tú puedes reunir los atributos de Dios en la adoración. Contemplas la hermosura del Señor. Y para inquirir, dice, para inquirir en su templo. Esto de inquirir quiere decir indagar, investigar, profundizar en su palabra, en su persona, en su personalidad, en el templo, ¿verdad?, del Señor. Pero bueno, ahora que no podemos asistir, tú puedes decir, me espero hasta que regrese. No, tú lo puedes hacer ahí en tu casa. Yo creo que muchos de los que están escuchando la palabra de Dios hoy han tenido bellos momentos de intimidad con Dios ahí en sus casas. Dios ha estado hablando a sus vidas, aunque estén ahí en sus casas. Y esto es algo muy importante. Para David era lo principal en sus vidas. Yo creo que también para ti. Dale un fuerte aplauso al Señor por esto. El versículo siguiente dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su pabellón.
Sobre una roca me pondrá en alto. Y dice este salmo hermoso que el Señor va a cumplir con estas acciones para su vida. Él lo va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. Si nosotros pensamos que este es el día del mal, que este es el tiempo del mal, puedes pedirle que Él te cubra en su tabernáculo, que Él te esconda en lo secreto de sus moradas. Muchos de nosotros hemos pedido cobertura sobre nuestras familias, sobre nuestras personas, sobre la iglesia. Oro constantemente cuando sé que hay algún enfermo de COVID en la iglesia, lo cubro con el poder de la sangre preciosa de Cristo. Y déjame decirte algo, muchos han sanado y a lo mejor me están escuchando. Yo creo que es necesario que le agradezcas a Dios. Dios te ha hecho pasar por eso y te ha escondido en lo secreto de su tabernáculo. Me ocultará en lo reservado de su pabellón, de su morada. Y dice, sobre una roca me pondrá en alto. Damos gloria a Dios por la salvación que libra de la destrucción. Y sigue diciendo sus experiencias el salmista David. Luego dice, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean alrededor de mí, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor, cantaré y salmearé a Jehová, dice la versión 09. ¿Por qué dice esto David? Porque después de haber vencido a sus enemigos, él tuvo oportunidad para estar alabando al Señor. Me levantará, dice, mi cabeza sobre mis enemigos, como lo había hecho ya con los filisteos. Entonces, los enemigos de David, ¿sí?, estaban alrededor de él, temerosos, en los lugares alejados, en Gad, en Ascalón, en los lugares donde viven, en Gaza, donde viven los filisteos. Ahí estaban, ¿verdad? Por eso el salmista dice, levantará mi cabeza sobre mis enemigos y me rodearán, que me rodean, dice, y yo sacrificaré en el tabernáculo del Señor sacrificios de alegría, de júbilo, de exaltación. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Yo creo firmemente que este teatro de miedo se va a tirar. Tú y yo estamos orando por la vacuna, ya hay varias vacunas ya en proceso último. Tú y yo estamos orando por medicamentos. Ya ahora sí, a diferencia de lo que decía la OMS y muchos otros, ahora sí los médicos sabemos tratar el COVID. Ajá. Gloria a su nombre, dale un fuerte aplauso al Señor. Un buen médico, ¿sí?, no llega a la intubación, que eso es casi la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos aprendiendo cómo tratar el COVID. Muchas estadísticas hablan de que tiene una mortalidad no tan exagerada como la que nos dijeron. La victoria es del Señor, aleluya. Las vacunas ya vienen. Israel también está produciendo vacunas, ¿sí?, y también están produciendo medicamentos ya, algunos de tipo específicamente para los virus, y damos gloria a Dios por ello. Claro que la luz iba a triunfar sobre las tinieblas. Claro que el Señor, que es vida, iba a triunfar sobre la muerte. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Tendremos tiempo para decir, Señor, gracias por esa cosa que vino, que ni siquiera alcanzó las cifras de la pandemia. Esa es una equivocación. Epidemiológicamente hablando, no es una pandemia, no alcanzó la cantidad que requieren los expertos para esto, pero eso es otra cosa. Pero yo te quiero decir que eso va a terminar, ¿sí? Y entonces vamos a sacrificar, aquí vamos a hacer sacrificios de alabanza y de adoración al Señor. Ya me muero por tener eso en mi vida. Oh, dale un fuerte aplauso al Señor. Empezamos en casa. Hace por último una oración en los siguientes versículos.
y dice al Señor: oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. ¿De dónde surge esta oración? De la fe. De la fe que tenía David. Sí. Fíjate cómo está el proceso. Versículo número 1 empieza con un saludo reconociendo la autoridad del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Sí. Y luego después, del 2 hasta el versículo número 6, es una historia de lo que Dios ha hecho en su vida. Y después de la historia viene entonces el clamor por su necesidad. Sí. Y nosotros podemos hacer lo mismo. En tu oración empieza reconociendo la grandeza de Dios. Saqué estas fotografías de fondos de pantalla o estas cosas de las fotografías porque son fotografías reales del universo. Y yo estaba triste ahí en mi escritorio y decía: Señor, dame oportunidad de disfrutar de tu grandeza y de transmitir eso también a la gente que te escucha. Y glorifica a Dios por estas imágenes. Cuando tengas oportunidad de ver la grandeza de Dios, saca la grandeza de Dios en medio de la tristeza. Eso va a animar tu vida. Eso te va a cambiar el panorama. Tenemos un Dios impresionante, un Dios grandioso que puede mover los astros, como decíamos la última vez, que Él puede acomodar las velocidades de los astros, incluso los puede modificar. ¿Por qué? Porque Él hizo esas leyes. Por eso tiene esa facultad de hacerlo. Y Dios es el que mueve el mundo, mueve nuestro sol, nuestro sistema solar, nuestra galaxia, mueve el universo. Dale toda la gloria al Señor. Es un Dios de poder. No alcanzamos a poder dimensionar el poder de Dios. David hace uso de la experiencia personal que había tenido con Dios, cómo había derrotado a sus enemigos. Y entonces, hoy que tiene nuevamente temor, que tiene angustia porque es humano, empieza a orar al Señor y le dice: oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, y ten misericordia de mí. Y le dice: ¿qué? Respóndeme. Aleluya. Si tienes temor allá en tu casa, yo te invito a que hagas esta oración. A varios les he dicho en este tiempo: apréndete de memoria este salmo, y se los anoto. El Salmo 27, el Salmo 91 van a darle fortaleza a tu vida. Y sigue el salmista: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Aquí está partido el versículo en dos, ¿sí? Primero habla el Espíritu Santo, o David escribe lo que el Espíritu Santo pone en su corazón. Mi corazón ha dicho de ti, mi corazón, ¿sí? Hay una conciencia, hay un Dios todopoderoso que está en él. Y yo sé que allá en tu casa tú también escuchas la voz de Dios. El Espíritu Santo te dice: busca a Dios. Ya no tienes a tu papá ahí, ni a tu esposa, ni a tu esposo, pero el Espíritu Santo te dice: busca a Dios. Dios es el que tiene la respuesta. Y David lo escuchó y dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y él responde: tu rostro buscaré, oh Jehová. Aleluya. Yo sé que tú también estarás buscando al Señor. No escondas, le dice, tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. La dependencia en el Señor evita el desamparo que en ocasiones sentimos. Y le dice en este versículo: tú has sido mi ayuda, Señor. Cuando nosotros podemos tener la pérdida de alguien, ¿verdad? La pérdida de algo, sí. Cuando nosotros fracasamos en algo, entonces viene una sensación de desamparo en nuestras vidas.
Cuando tú sufres la pérdida de tu padre, ¿sí?, hay una sensación de desamparo en tu vida. Yo recuerdo cuando mi padre murió, fue una figura para mí maravillosa, impresionante. ¿Sí? Cuando esto sucedió, por segundos vino una sensación de desamparo. Yo llegué a mi recámara y me encerré. No quise que estuviera nadie. Mi esposa tocó ahí la puerta y me decía, ábreme. Le dije, espérame tantito, espérame. Es correcto que llores por alguna pérdida. Es correcto que tengas temor, miedo, pero no dejes que se posesione de tu persona, que se vuelva de alguna manera dominante en tu ser. David estaba experimentando en esta ocasión temor y le decía, no escondes tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes, no me desampares. Él sabía muy bien lo que sentía y lo expresaba al Señor. Si hay una sensación de este tipo en tu vida, yo te invito también, ora de esa manera, ¿sí? Señor, dile, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Tú me has ayudado antes, Señor, no me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. El siguiente versículo es el 10, dice, aunque mi padre, dice, y mi madre me dejaran, con todo, dice, Jehová, ¿qué? Me recogerá. Los que hemos sufrido pérdidas de nuestros padres, definitivamente nos sentimos en ocasiones, como decía yo, en el desamparo. David, en ese momento entendemos, llegando al contexto, que no los estaba perdiendo, o sea, no habían muerto. Simple y sencillamente los había llevado a otro país, a otro reino, a Moab, en la ciudad de Mizpa. ¿Sí? Y esa separación de sus seres queridos la sentía mucho. ¿Sí? Pegaban en su personalidad. ¿Sí? Y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, pero Jehová con todo me recogerá. ¿Sí? Y puede ser que algunos de los que están escuchando este mensaje tengan a su ser querido allá en el hospital. Desafortunadamente en este país las malas instalaciones que se tienen públicas no permiten ver a los enfermos qué está pasando ahí. Les llevan el celular para que los enseñen y para que los filmen y se haga tratar de hacer. La humanidad de los médicos es muy grande, la verdad la conozco y la reconozco. ¿Sí? No es por ellos el aislamiento de estos pacientes, son las deficiencias en las instalaciones. Pero bueno, si tú estás sufriendo esa separación de tus seres queridos, porque ellos están ocupando ahí en tu casa una recámara, ¿sí? Porque están aislados, ¿sí?, por este virus, ¿ah? Yo creo que en ocasiones llega cierta incomodidad, cierta angustia. He conocido algunos pacientes que me dicen, ¿y cuándo ya puede salir de su recámara, doctor? Y bueno, yo entiendo que hay un sufrimiento cuando los seres queridos se tienen que separar y no lo pueden ver más que en la pantalla del celular. O sea, necesitas pasar por la escena para poder entender lo que te estoy diciendo. Probablemente alguno de los oyentes ha sufrido esta separación. Y David no tiene miedo. David es humano y lo escribe en el Salmo. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo, dice, me recogerán. Si tú estás sufriendo este tipo de separación, tu consuelo es que tanto el que está allá como el que está aquí tienen de alguna manera la oportunidad de juntarse espiritualmente en el Señor. Este es el consuelo que él tiene. Dice, Jehová con todo, dice, me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, dice, y guíame por senda de rectitud
a causa de mis enemigos. ¿Sí? Enséñame. Yo digo que hay necesidad de decirle al Señor, enséñame, oh Señor, tus caminos y guíame por sendas de rectitud. Mira, para que puedas aprender, sí, porque probablemente tú también tienes necesidad de aprender. No hay quien ya esté totalmente sabio, listo, como decía Cornejo, decía, si ya estás totalmente listo, ya no sabes más, ya no hay quien te pueda enseñar algo, pues ya, entonces ya estás listo para que te metan en un ataúd y te entierran, ¿no? Bueno, Miguel Ángel Cornejo decía esto, y creo que hay necesidad de entender que todos necesitamos aprender, todos. Sí. Para poder aprender necesitas humildad. Sí. Si tú crees que ya lo sabes, que ya lo puedes, sí, entonces no hay quien te enseñe algo. Desafortunadamente me he topado con gente que cree que ya lo sabe todo, sí, que ya no hay nadie que le pueda enseñar, y desafortunadamente son las gentes más ignorantes del mundo. Sí. Entonces yo creo que es necesario ser humilde como David y decirle, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud. ¿Sí? Esto es algo que debemos de clamar al Señor. Dios tiene un camino preparado para ti de sabiduría. ¿Sí? Entonces no corras solo. ¿Sí? Dile al Señor, ¿cómo tengo que hacer esto? ¿Cómo tengo que emprender esto? Ahora, ¿qué sigue, Señor? Humíllate ante Dios, Señor, y Él va a corregir tus caminos y va a iluminar las sendas que necesitan estar con luz. ¿Sí? Y luego abajo dice algo, dice, a causa de mis enemigos. O sea, los enemigos no le van a enseñar nada. ¿Por qué dice esto? Bueno, la interpretación es esta, porque tengo muchos enemigos que están esperando mi destino. A causa de ellos también. O sea, enséñales a ellos lo que la bendición que me vas a dar a mí. ¿Sí? Esa es la interpretación. Y bueno, estamos ya terminando, son 14 versículos, este es el 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran, ¿qué? Crueldad. ¿Sí? Esto es algo que solamente puedes entenderlo cuando te ha pasado a ti o cuando te sucede a ti. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Hay enemigos que te quisieran quitar el cargo, que quieren quitarte tu prestigio. Me acuerdo yo que en tiempos de dificultad que tuve, alguien escribió, la tengo ahí no por rencor, la tengo porque cada vez que la veo esa carta donde amenazan a mi familia, y me escriben, David, pero acuérdate que tienes hijos. Oh, imagínate, en tiempos de angustia, eso te pega muy fuerte. Sí. Pero la persona que lo escribió no ha podido tocar mi familia y no ha podido tocarme a mí, porque yo no dependo del capricho de mis enemigos. No estoy entregado a mis enemigos, como dice David. Yo estoy entregado en las manos del Todopoderoso. Aleluya. Darle un fuerte aplauso al Señor por sus victorias. David oraba de esa manera, no me entregues en las manos de mis enemigos, porque él sabía cuáles eran sus intenciones. ¿Sí? Hay un dicho que es muy bueno para mí. El que te va a traicionar, primero te roba. Y no propiamente que sea dinero. Te roba prestigio, te roba tu honor, te roba de alguna manera tus éxitos, los calumnia. ¿Sí? Y creo yo, David sabía bastante de eso. Y a lo mejor
en tiempo de necesidad y de angustia, es importante que te aprendas estos salmos. Mira, no sabes cuánto me ayudó a mí en mis momentos de crisis y cuánto te puede ayudar a ti también. ¿Sí? Yo te invito, si tienes problemas, si tienes enemigos, como decimos, enemigos gratuitos, yo creo que es importante que te aprendas este salmo. Dice aquí el salmo, porque se han levantado contra mí, ¿qué dice ahí? Testigos falsos, y los que respiran, ¿qué? Crueldad. Es increíble, pero los testigos falsos, ¿sí?, se han convertido en algunas circunstancias de la vida en enemigos terribles. Los testigos falsos están en un lugar, pasan a otro pueblo, visitan a otra persona, y los testigos falsos tratan de convencer que ellos son los que tienen la razón, que tú eres el que estás equivocado. Los testigos falsos te provocan angustia. Quisieras volar, quisieras tener, no había drones cuando yo lo tuve, pero quisiera haber tenido un dron para poderlos fotografiar en casa de quien están. Pero no te preocupes, el Señor sí los ve, y Él pone en su lugar a los testigos falsos. Los testigos falsos, si tú tienes el acoso de los testigos falsos en el momento, apréndete el salmo. Y dice aquí, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Esto le provocaba angustia al rey David, en esta ocasión a David. Bueno, los últimos 2 versículos hablan sobre una declaración de confianza de este salmista y son hermosos. Y dice ahí, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y te puedo decir con seguridad, mira, si no hubiese sido por la fe en el Señor, yo hubiese fracasado, hubiese tirado todo, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Mi fortaleza no estaba en mi persona, mi fortaleza estaba en Dios. Y yo decía al Señor, Señor, yo no puedo parar esto. Yo no los puedo atorar, no los puedo atar, Señor. Tú eres mi fortaleza. Protégeme, Señor. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo fracasado. Y yo creo que tú también. Tus enemigos probablemente no son tus prójimos. Tus enemigos probablemente sean los demonios. Y hay acoso demoníaco en la gente. En la semana vi una persona con acoso de demonios, ¿sí?, y que vive con temor y que vive porque piensa que van a ir sobre ella, ¿sí? Y yo tuve que decirle, te tienes que aprender este salmo, ¿sí? Este es algo importante, ¿sí? Y cuánto ha ayudado a nuestras vidas. El salmista, yo lo había escrito aquí, hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y el último versículo de esta meditación es, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David, limpiándose las lágrimas, hace una introspección, ¿eh?, y se habla a sí mismo. Dice, no todo está perdido, mi fortaleza no es mía, la luz no va a venir de mí, la salvación no es mía, es de parte del Señor. Y entonces se habla una vez más a sí mismo y dice a su interior, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Es lo que vamos a estar haciendo en este tiempo. Reconocemos que no podemos nosotros ver los virus. Reconocemos que nosotros tenemos pérdidas que ya son imparables, economías que están quebradas, ¿sí?
decisiones que tuvimos que haber hecho durante esta pandemia, dolorosas. Nos tuvimos que desprender de cosas que pensamos no queríamos perder. Las lloramos, las sentimos, pero las tuvimos que hacer. Sí. Empresarios que quizá tuvieron que cerrar sus puertas, ilusiones que se han truncado, trabajos que se han perdido. Pero ¿sabes qué? Yo te invito el día de hoy, escucha tu interior, es la voz del Espíritu Santo. Sí. Y te dice, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón y espera en Jehová. Aleluya. Cierra tus ojos y vamos a dar gracias por este mensaje. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra. Echa fuera el temor de nuestras vidas, Señor. Te rogamos que tomes todas nuestras preocupaciones, Señor. Preocupaciones de seguridad, preocupaciones de salud, preocupaciones económicas, Señor. Tú conoces todo nuestro temor, Señor. Te rogamos, danos la oportunidad de ponerlo en tus manos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Te rogamos que esta palabra pueda quedar grabada no solamente en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación, Señor. En ti confiaremos. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Te espero el próximo domingo a las 11 de la mañana para una meditación más de la palabra de Dios. Dios te bendiga.